Bueno, la clase pasada fue nuestra introducción a Walter Benjamin. Y yo les había dicho que para la clase de hoy quería trabajar con la noción de imagen dialéctica de Walter Benjamin, y para eso les había propuesto que leyeran unas páginas de los pasajes, del libro de los pasajes y las tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin. Entonces, ¿cuál es la idea de imagen dialéctica? Quería empezar leyendo un fragmento de los pasajes. No es que lo pasado arroje luz sobre lo presente o lo presente sobre lo pasado, sino que imagen es aquello en donde lo que ha sido se une como un relámpago. Ya va, espérense un momento. Bárbara, toma tú el micrófono. Entonces, no es que o lo presente sobre lo pasado, sino que imagen es aquello en donde lo que ha sido se une como un relámpago a la hora en una constelación. En otras palabras, una imagen es la dialéctica en reposo. Pues mientras que la relación del presente con el pasado es puramente temporal, continua, la de lo que ha sido con el ahora es dialéctica. No es un discurrir, sino una imagen, una discontinuidad. Solo las imágenes dialécticas son auténticas imágenes, esto es, no arcaicas, y el lugar donde se las encuentra es el lenguaje, despertar. Entonces, esa primera cita me permite introducir lo que es la imagen dialéctica según Walter Benjamin. No es que una imagen del pasado la vemos en el presente, sino que en el presente de lo que Walter Benjamin llama la cognoscibilidad, en el momento en el que reconocemos el valor verdaderamente histórico de la imagen, esa imagen nos permite comprender algo de ella que en el pasado ya prefiguraba el porvenir. Es decir, en el ahora de la cognoscibilidad reconocemos el valor verdaderamente histórico de la imagen, porque las imágenes dialécticas son imágenes fundamentalmente históricas, que nos permiten volver al pasado y reconocer en el pasado una constelación, el destello de una constelación, como si en esa imagen del pasado estuvieran ya contenidas todas las imágenes del presente. Y esa dialéctica es una dialéctica en suspenso, una dialéctica que no hace síntesis. No se supone que la relación entre el pasado y el presente va a llegar a una especie de conclusión o de síntesis, sino que es una dialéctica en suspenso donde los dos momentos, pasado y presente, parecen coincidir en un mismo destello. Y esas imágenes dialécticas para Benjamin son lo que permite que Benjamin piense en las imágenes de la literatura, del arte, de los documentos o de los textos de la historia, de los textos del archivo, lo que le permiten a Benjamin usar esos materiales como materiales de un conocimiento histórico. Porque el objeto de Benjamin, a través de los textos de la cultura, precisamente será la historia. Y Benjamin va a trabajar fundamentalmente esos textos del siglo XIX que le permiten comprender la estructura fundamentalmente histórica de lo que
fue el siglo XIX, de lo que fue la modernidad en Occidente, de las contradicciones de esa modernidad en Occidente y de las maneras en que resolvieron su relación con la tradición y su proyección hacia el futuro. No sé si eso se entiende. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, yo entendería entonces que en las imágenes que uno observa está la simultaneidad de los tiempos. Exactamente. O sea, conviven de manera simultánea y por eso es que no hay, o sea, no hay un conflicto que resolver, sino simplemente están ahí presentes y hay que observarlas allí en esa condición. No hay un conflicto que resolver porque no hay Exacto. solución. Lo que hay es tensionamiento. Okay. Imágenes tensionadas permanentemente. Es decir, no hay un conflicto que resolver, sí hay conflicto, lo que no hay es solución. Ok. Bueno, ¿No? trataremos de entender eso. Esas tensiones, esas contradicciones, esas divergencias están presentes en la imagen dialéctica. Y muchas veces esa nos comprender hubieran quedado invisibles. O que en el mismo momento de la imagen pasada fueron invisibles. Y en ese momento es posible ver algo. Perfecto, tuve que cerrar porque se me estaba congelando todo. Sí, Me no hay disculpa. problema. Gracias. Entonces, en ese sentido, para Benjamin, la imagen es parte fundamental de su método de conocimiento histórico. Porque lo que le interesa fundamentalmente es la historia, comprender la historia. Y en ese sentido, la imagen forma parte del método. La imagen dialéctica es una noción teórica para pensar precisamente el análisis de ese archivo, que es el archivo de la historia. Histórico. Acompañar al leer estos fragmentos de los pasajes es precisamente las tesis de filosofía de la historia. ¿No? Una de las tesis más importantes es que todo documento de civilización es un documento de barbarie. Es decir, en aquello que ha sido construido por la civilización, vemos también todo lo que quedó sumergido, silenciado, olvidado, rechazado, diferido, para que esa imagen de la civilización pudiera realmente efectuarse. Entonces, Benjamin va a recoger un enorme archivo histórico donde esas imágenes dialécticas le permiten leer lo que hay, pero además lo que fue diferido para que ese hay hubiera sido posible. Es leer también lo que hay y lo que no hay. Lo aparente y lo que eso aparente desplazó, difirió. Por eso Benjamin se anticipa a Derrida. Y la tarea del materialista histórico es precisamente entender, como dicen las tesis de filosofía de la historia, no solo el juego de ajedrez, sino la presencia del enano que mueve las fichas allí donde solo podemos ver un tablero. ¿No? Esa imagen de las tesis de filosofía de la historia, de que la historia es como un juego de ajedrez movido por una especie de enano que está dentro del aparato moviendo las fichas sin que lo veamos. ¿No? Entonces, el materialista histórico puede comprender
no solo el movimiento de las fichas, sino también la presencia del enano que las mueve. ¿No? Y de lo que se trata es de entender las imágenes verdaderas, es decir, aquellas que acarrean un contenido histórico, de las imágenes arcaicas o de las imágenes mitificadas o del sentido mitológico o mítico de la historia. ¿No? Entonces no le interesan esos lectores de la historia o esas interpretaciones de la historia que mitifican el pasado en función de valores cultuales o que convierten el pasado en un valor de culto. El valor del pasado y del conocimiento del pasado para el materialista histórico es un valor fundamentalmente político. Y las imágenes tienen no una función de culto, no una función cultural, no un problema de establecimiento de valores preeminentes y trascendentes, sino una función crítica, es decir, política, es decir, productiva, con un guioncito entre pro y ducción. Productiva, es decir, creadora, renovadora, transformadora de nuevas condiciones sociales. Y esa función productiva, esa función política de la imagen dialéctica es lo que le permite a Benjamin distinguir entre las imágenes verdaderas, es decir, aquellas que acarrean un contenido histórico en el presente de su cognoscibilidad, de las imágenes que transportan un puro valor cultural. Es decir, un puro valor de establecimiento del poder. Porque lo que hay detrás del valor de culto siempre es la satisfacción o el atornillamiento del status quo. ¿No? Entonces quisiera saber qué más, qué leyeron, qué inquietudes despertaron las lecturas. Quiero escucharlos un poco a ustedes. Isabel. Buenos días, profesora, y buenos días a todos. Buenos días, Yo tenía Isabel. una pregunta con respecto a lo que usted acaba de decir, en cuanto a la aplicabilidad de esos mismos conceptos en la historia personal de cada uno. En la historia personal, ¿cómo es eso? Ok, por ejemplo, yo una vez conseguí una obra, una pintura que a mí me gustó mucho, hace muchísimos años, y era de una niña, y cuando pasaron los años, mi primera hija tenía un parecido inmenso a esa pintura que yo adquirí cuando tenía 14 años. Entonces, mi pregunta viene eso, por eso que le digo a colación con respecto a por qué a mí me gustó tanto ese cuadro. Es más, lo tengo aquí enfrente para podérselos enseñar. ¿Por qué a mí me gustó tanto este cuadrito? Apenas con 14 años lo quise comprar, o me lo regalaron, no me acuerdo. Y después de muchos años me puse un día a verlo y dije, ay, mira qué casualidad que Ana Isabel se parece mucho a esta niña. Ahí es lo que vengo a decirle, lo del el pasado en el presente, o es que yo estoy equivocada. Ahí la cosa la vamos a resolver mejor cuando veamos Lacan después de Benjamin, ¿no? Pero te podría decir que lo que se produce allí es una especie de desplazamiento imaginario respecto del lugar del deseo. Es decir, tuviste esa imagen que contenía una idea de la infancia que a ti te parecía
hermosa precisamente porque identificaste en ella un cierto deseo de lo que era la infancia, ¿no? Es decir, allí la relación con la imagen no tiene que ver con la imagen dialéctica o la imagen crítica, sino que es una relación imaginaria con la imagen, que está envuelta en tu propio deseo de lo que es la infancia. Y obviamente ese deseo de lo que es la infancia debe haber establecido un vínculo imaginario entre tu deseo y tu hija. Es decir, uno proyecta sobre los hijos su propio deseo. Y según esa proyección del imaginario del propio deseo, los hijos también se van modelando a nivel de imagen, ¿no? Entonces, precisamente la madre es la que le dice al niño, cuando el niño se reconoce en el espejo, tú eres eso. Y cuando probablemente tú le decías a tu hija, tú eres esa que está ahí en el espejo, ese tú eres esa también funcionaba como tú eres esa del cuadro que yo amo. Y por eso es que tu hija se parece a la imagen del cuadro, ¿no? Tiene que ver, salvando todas las distancias, con la misma idea que hace que los animalitos se identifiquen con sus amos, ¿no? Muchas veces las mascotas se nos parecen, pero lo que funciona allí es un ejercicio de proyección imaginaria. Y en eso tiene que ver también el poder de las imágenes, ¿no? Las imágenes modelan conductas, modelan gestualidades, modelan comportamientos, y esos comportamientos y esos modelajes generan parecidos, semejanzas, que tienen que ver con el deseo y con las proyecciones del deseo que alimentan el imaginario. Pero precisamente para Benjamin son las imágenes cultuales las que están cargadas de esa proyección de deseo del imaginario. Y a Benjamin no le interesan las imágenes cultuales o el valor mítico o mitológico de las imágenes. Le interesa precisamente ese lugar donde la imagen quiebra la ilusión del imaginario y permite que allí donde antes había una imagen reconocible, una imagen que podíamos ver y sentirnos identificados plenamente con esa imagen, surja algo así como un destello que de repente dice, ah, no, pero aquí hay algo más. Y ese algo más es el instante de cognoscibilidad que hace que veamos en la imagen todas las imágenes contenidas. Es decir, no solo la imagen del pasado, sino también cómo se relaciona con el presente. Hay un poema maravilloso que se llama Oil, aceite, de Cabrujas, ¿no? Que es un poema donde Cabrujas habla del petróleo. Y en algún momento en ese poema, Cabrujas piensa el petróleo como lo último que queda en una especie de territorio devastado. Y cuando uno lee el poema, uno impresionantemente dice, ¿cómo es posible que Cabrujas hubiera entendido cuál iba a ser el futuro de este país a partir de esa visión de un campo petrolero devastado, ¿no? Y pensó un escenario casi distópico a partir del petróleo. Y ese escenario distópico en algún momento dice, ¿y qué pasará cuando ya no haya más
petróleo. Es decir, la imagen de la desaparición del petróleo. Y no estamos viviendo hoy la falta de gasolina. Es decir, el hoy no nos permite leer esa imagen retrospectivamente y repuntuarla en la historia de nuestro propio presente. Esa imagen de Cabrujas anticipaba el futuro. La idea de la imagen como anticipación del futuro. ¿No? La imagen dialéctica tiene esa capacidad de anticipar el futuro. Casi como si fuera una premonición. Y podemos volver atrás a las imágenes del pasado y entender en ellas que ya estaba allí contenido el germen de un futuro. Y en ese sentido, la imagen dialéctica le da al estudio de la historia una profundidad y una complejidad que el estudio lineal de decir sencillamente esta historia vino de primero y esta historia vino después, pensar que ya en esa historia del antes pulsaban los gérmenes o el germen de la historia por venir, le da a la dimensión de la historia una complejidad que el relato lineal no tiene. Porque en esa historia los tiempos no son lineales, o el tiempo de la historia no es lineal, sino precisamente discontinuo, fragmentario, simultáneo, hecho de retornos, de diferimientos, de desplazamientos. Y en esa que vemos, podemos ver también lo que no está. Y en ese sentido tiene que leerse la gran premisa de Walter Benjamin: todo documento de civilización es un documento de barbarie. María Jesús. Sí, profe. Levantada. Sí, profe, ¿cómo está? Un placer estar aquí. Sí, yo entré un poquito tarde porque estaba en otra formación, pero ahí tratando de hilar el tema, de alguna manera la escucho hablar y sin estar totalmente segura de lo que voy a decir, pero por un poco utilizando algo de intuición, todo lo que habla me remite un poco a la idea de lo que llaman los bucles, ¿sabe? Que es como cuando se repite algo en la historia. Inmediatamente me ubiqué en una película que era la del doctor, de una de estas de Marvel, Doctor Who, creo que se llama. El Doctor Who, sí. Sí, entonces, bueno, él está como que enfrentándose al monstruo de la película y solamente se pudo valer del hecho de algún truco que hizo de literalmente fastidiarlo. ¿Por qué? Porque en una especie de bucle, en una constante repetición de la misma historia que podía perpetuarse por toda la eternidad, llegó un momento que el monstruo se hartó tanto que terminó estallando, ¿ok? Entonces, la idea de la repetición, hasta donde yo tengo entendido, incluso en los sueños se da como presentándose la misma situación o la misma idea, buscando el objetivo de que tú te des cuenta de algo. Y si en un momento dado tú no entiendes una imagen, tu psique como que la replantea un poquito o te lo cuenta de otra manera para que tú caigas en cuenta de un mensaje, de una situación, de una clave para desarrollar otra cosa. ¿Me explico? No sé, estoy como que divagando un poco, pero yo la escucho hablando y sobre todo si me ubico en
en un paisaje de arte contemporáneo de acuerdo a lo que yo más o menos entiendo que es. Y es un poco este tema de que te planteo una imagen y tú ves cómo la puedes interpretar para caer en lo que es el mensaje del tiempo que estás viviendo, valiéndose de todos tus contenidos previos, valiéndose de todas tus experiencias previas, que de alguna manera toda una comunidad, un tiempo se confabula para que una gran cantidad de gente también la vea. La experiencia Claro, anterior, pero para no sé, Benjamin, para ajá, Benjamin no se trata tanto de la repetición de lo mismo, ok, sino del montaje. Es decir, cómo reunir esos fragmentos que están alrededor de la imagen para poder detonar ese conocimiento verdadero de la historia, ok. ¿no? Entonces es verdad, a veces vemos una historia, una imagen y la tenemos que ver 1000 veces para poder entender lo que esa imagen contiene. Pero en el caso de Benjamin, digamos que el método tiene más que ver con el montaje que con la repetición. Ok, No, pero está muy bien tu asociación, María Jesús. bueno, gracias. Se hace lo que se puede, profe. Lo que pasa es que estos temas se mueven como en un terreno un poco abstracto. Y yo creo que también el arte contemporáneo se maneja así. El que tú puedas abstraer ideas demuestra también otro nivel de entendimiento, de inteligencia, vamos a llamarlo, y no lo digo desde un punto de vista, no sé, vanidoso o arrogante, sino como que tienes que como que elevarte un poquito de lo que podría entender cualquier otra persona en un nivel, no sé, intelectual un pelo más básico. Lo que pasa es Quizás que por... la teoría es un discurso. Ajá, La ok, teoría es un discurso que tiene sus propios, digamos que sus propios caminos, sus propias estrategias, sus propios dispositivos. Y cuando entramos en contacto con ese dispositivo, con ese discurso, tenemos también que acostumbrarnos a sus maneras, ¿no? Entonces, bueno, entrar en el pensamiento teórico es también ir generando la estrategia y la manera de comprender. Hablábamos de eso con Valeria hace un momento, ok, la manera de entrarle a ese discurso y de moverse con él. eso es como Una vez, aprender eso es como aprender otro idioma, es como literalmente, aprender otro idioma exacto. o como aprender a bailar. También, claro, porque es lenguaje corporal. Me encanta la idea de la Claro, teoría como un baile. es decir, A mí también. aprender a moverte con esa música, ¿no? Aprender a permitir incluso esos momentos de incomprensión que muchas veces nos acompañan con la teoría, ¿no? Es decir, el texto se resiste, hay algo que uno no logra digerir y bueno, hay que seguir adelante, no hay que paralizarse, sino que hay que seguir leyendo y seguir permitiendo que ese discurso nos vaya penetrando, Bueno, se vaya apropiando de nosotros. eso es como montar bicicleta, que tienes que ver, tienes como que seguir, porque si te quedas parado te caes de lado. Exacto, exacto. Bien, Entonces hay que leer los textos, hay que moverse con ellos, ¿no? Pero bueno, volviendo a Benjamin, Benjamin entonces hablará precisamente del montaje como la técnica que le permite acceder y demostrar y pensar a partir de la imagen dialéctica, ¿no? La idea de montar una imagen con otra le permite identificar entre ellas esa relación dialéctica que nos desplaza entre un tiempo discontinuo, fragmentario, heterogéneo, etc.
¿no? Si yo pusiera, por ejemplo, si yo quisiera hacer un trabajo hoy en día sobre la crisis de la gasolina en Venezuela, sin duda me referiría a la imagen de Cabrujas. Es más, si quisiera leer Venezuela como un país minero, leería, por supuesto, dialécticamente la imagen de Cabrujas y la crisis de la gasolina, las enormes colas de la bomba de la gasolina. ¿No? Ahí tienes un poco qué verdad histórica despunta ahí. La verdad de un país que nunca dejó de ser un territorio minero. ¿No? Profe, yo Sí, Teresa, yo quería comentar que todo esto me remite un poco a Arnold Hauser con la sociología del arte, ¿no? Que sin embargo él lo manejó la historia del arte un poco más lineal. Totalmente Y esto nos lineal. está, sí, entonces, es como, o sea, yo siento que a diferencia de lo que dice María Jesús, yo siento que aquí no hemos aprendido a correr, o sea, no puedes sentir que montas bicicleta, porque entonces te pierdes, o sea, en el automatismo. Justamente es lo que esto te está diciendo lo contrario, o sea, tienes que desarmar lo que ya sabes, desarmar la sociología del arte que ya conoces, desarmar una cantidad de cosas para poder ver los entresijos del asunto, qué es lo que estás dejando de ver. Porque justamente es eso que usted dice del acto de barbarie cuando se culturiza o cuando se establecen historias autorizadas, por decir de alguna manera el asunto, lo vuelven a uno un autómata. Esto fue así, 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 así y ya está. Entonces, bueno, ¿qué hay más allí? ¿Qué hay más allí para que no se está contando? ¿No? Y lo que pasa es que siento que todo lo que uno sabe, no, o sea, uno no puede separar cosas. O sea, uno tiene que, en estos momentos la idea es integrar incluso la sociología del arte, lo que estamos viendo con Benjamin ahora, que yo no lo conocía, las cosas que se saben de Gombrich y todo eso tiene que estar incluido dentro de los análisis, porque esa es la estructura que tenemos y que tratamos de elaborar, ¿no? Ojo, pero Y ahora esto me parece... Es decir, es muy difícil incorporar Gombrich y Benjamin en la misma oración. O Hauser y Benjamin en la misma oración. Es decir, o te vas por una línea o te vas por otra. Pero muchas veces, es decir, hay autores que son afines. Uno puede pensar, por ejemplo, que hay extremas afinidades entre Walter Benjamin y un historiador del arte maravilloso que se llamó Avi Warburg. Claro, claro, No. y Gombrich viene de Warburg, ¿no? De Panofsky y todo eso. Claro, pero precisamente un autor como Didi Uberman, a quien vamos a leer en este bloque, Didi Uberman dice que Gombrich poco tiene que ver con Avi Warburg. Ok. ¿No? Entonces también es aprender a nadar entre la teoría, evitando modelos de comprensión incompatibles. Ok. ¿No? Y sabiendo qué puedo poner al lado de otra cosa y qué cosa no puedo poner al lado de otra cosa. Sí, hay que tener un conocimiento. Y lo otro, profe, que estaba viendo un libro que me conseguí. Pero, perdón, Teresa, una cosa buena que decías es que efectivamente no se trata de reproducir lo que sabemos, sino de desprogramar lo que sabemos para aceptar un modelo distinto de aproximación. Ok. Esa idea es muy interesante.
¿no? Es decir, además, la teoría, ¿qué es lo que atenta contra la teoría? La tradición. ¿No? En el colegio nos enseñan una manera, desde el colegio nos enseñan una manera de Claro, percibir. Benjamin está proponiendo con su teoría una manera distinta de percibir el valor histórico de las imágenes. exacto. Y con respecto a lo que hablábamos la vez pasada, ese valor sigue siendo documental. Para Benjamin, el valor fundamental de la imagen es un valor documental, pero no solo por lo que informa acerca de lo que vemos en la imagen, sino también por lo que informa acerca de lo que no vemos en la imagen. Sí, las cosas censuradas, ¿no? Desplazadas, diferidas, olvidadas, es decir, todo aquello que no pudo estar ahí, pero porque fue quitado de ahí. Claro, claro. No, está muy interesante porque uno siempre se atiene, lo enseñan a atenerse a lo que ve. Claro. Entonces, eso es un sesgo. Miren, por ejemplo, otra cosa que yo haría, yo pondría, si tuviera que hablar de lo que es la historia minera de este país minero, si pensara en Venezuela como un territorio minero, por ejemplo, reuniría esa última imagen de la película Araya de Margot Benacerraf, donde el minero llega nuevamente a su día en la mina asalariado, ¿no? Que extrae la sal y le pagan el salario por la sal y llegan las máquinas. Y el minero ya no tiene a dónde volver porque ya no tiene un trabajo que hacer. Entonces es expulsado de la mina. Y yo uniría esa imagen de la expulsión de la mina con los balseros de Güiria de hace unos meses en las noticias de prensa de Venezuela. Es decir, el país minero de Venezuela es un país de extracción y expulsión. Y en esa imagen de Margot Benacerraf están los balseros de Güiria. ¿No? Okay. Entonces, me parece que leer benjaminianamente la imagen es leer la imagen en la cognoscibilidad de su presente histórico, que del hoy nos permite leer esas imágenes que sobreviven hoy. Esas son las imágenes valiosas para Benjamín. No la cantidad de imágenes que tejen la sociedad del espectáculo, sino precisamente esa imagen donde algo del hoy nos permite volver al ayer y comprender la complejidad no lineal de la historia. ¿No? Eso se entiende, Teresa. Sí, sí, profe, sí. O sea, no es, o sea, se entiende después llegar a eso. O sea, estoy pensando, o sea, cómo revisa entonces uno las imágenes sobre todo del arte, que es lo que uno, por lo menos en mi caso, estoy como más interesada. Y ver en eso, claro, lo que pasa es que usted lo comenta y se siente como, me disculpa, como especulativo. Claro, Porque claro. es como la lectura de unas cartas de tarot, o sea, siempre va a haber algo que va a resonar. Entonces, claro, son como búsquedas, por supuesto, se consiguen, hay cosas que probablemente son más acertadas que otras, pero todavía como uno no está familiarizado probablemente con el sistema, con el método de análisis,
no lo ve como una cosa tan sencilla de abordar, ¿no? Sí, precisamente ahí está. Yo hice un trabajo en el 2006 sobre las imágenes de Tunick, de el fotógrafo Tunick, el que fotografía grupos de gente desnuda. Sí. Yo hice un trabajo sobre Tunick, donde hablaba del fascismo en el modelo chavista, a partir de esas imágenes, ¿no? Ah, qué En interesante. ese momento en el que el Ministerio de Cultura trajo a Tunick para que hiciera esas fotografías, donde además arrodilló de espaldas a una cantidad de gente que mostraba el culo, perdonando la literalidad de la expresión en esas imágenes. Y esas imágenes me recordaron una escena de una película de Visconti, la gran película Saló o los 120 días de Sodoma, Sí. ¿no? Y yo decía, aquí hay una imagen fascista. Y el hecho de que sea el Ministerio de Cultura el que trae este proyecto a Venezuela, está hablando de ese fascismo. Y en el momento en el que leí ese trabajo, no todo el mundo, pero muchas personas me dijeron, bueno, pero eso es un poco descabellado, ¿no? Y claro que era descabellado en ese momento, ¿no? Pero cuando se desnudaron los estudiantes en el 2015, en el 2013 y después en el 2017, que los cuerpos represivos del Estado usaron el desnudamiento como una manera de persecución política y de avergonzamiento político, yo decía, mira dónde está Túnez. Ahí está Túnez. Entonces, ¿qué era lo que yo trataba de hacer? Trataba de desmontar el valor puntual de la imagen y el valor mítico y mitologizante de la imagen para encontrar allí la manera de leer críticamente un proceso histórico. Es decir, lo que hay que entender con Benjamin es que a Benjamin no le interesa leer la imagen para comprender lo que la imagen dice de sí misma, sino para entender lo que la imagen dice de la historia. ¿No? Ok. Es una visión sociológica con otros métodos. No es una visión sociológica, es una visión materialista histórica. Es una visión histórica. Ok. Histórica, más que sociológica. Ok. Porque no Ok, es sí, materialista tanto, histórico. no es tanto el problema de la sociedad como el problema de cómo se articulan los valores, la estructura de una época. No, y además es un tema político también. Y es un tema fundamentalmente político. Sí. Recuerden que en la obra de arte de la reproductibilidad técnica, precisamente lo que Benjamin dice es que la función del arte es politizar aquello que el fascismo estetiza. Y politizar es aprender a leer políticamente las imágenes. Es decir, históricamente las imágenes. Leer las imágenes como una historia de poder. Perfecto. O leer la historia como una historia del poder. Sí. ¿No? Por eso no es exactamente una lectura sociológica. No es cómo esta imagen refleja un momento histórico. Ya. Sino cómo puedo leer políticamente esta imagen para comprender la estructura política de una época. Y cómo eso se refleja en el presente. Y cómo eso se traduce en el presente. Se proyecta hacia el porvenir. Ok. Perfecto. Bueno,
Iremos Profe, trabajando en eso. profe, Dime. de verdad que este comentario sobre los trabajos colectivos de Túnez y la desnudez y demás, y particularmente con el evento que se dio aquí, de verdad que su interpretación me ha dejado loca y para mí ahora tiene absolutamente todo el sentido, ¿no? Es que me siento muy identificada con el tema porque debo admitir que cuando vino eso, yo misma estuve tentadísima de participar en ese evento. Primero porque me llamó mucho la atención que en un gobierno y en una sociedad como la venezolana se hubiera dado semejante, ojo, no lo critico, cada quien se pone en pelota si le da la gana, pero yo misma no participé porque en ese momento estaba comenzando a salir con el que hoy es mi esposo y él ni por casualidad me permitió llegar a participar ahí. Sí tengo amigos que estuvieron y por alguna loca circunstancia yo todavía hoy en día sigo a Tunic en las redes y demás. Me encanta su trabajo, pero de verdad cuando tú te metes más en las circunstancias que permiten realizar ese tipo de trabajos, te das cuenta que, a juro, tienes que meterte con las autoridades del país, de la zona, de la ciudad, que es lo que buscan esas autoridades permitiendo ese tipo de aparente libertad para el Libertad. pueblo. Claro, claro. Se da cuenta, Es entonces una apariencia de libertad. es una apariencia de ¿cuál es el libertad. propósito de esa apariencia de libertad? Exactamente. Entonces, Perdón, sigue. entonces también, claro, me menciona la película de Saló y aquí uno yo la circunstancia en cómo yo supe de esa película. ¿Por qué? Porque yo tuve en mi casa de inquilinas a unas chicas francesas. Ojo, todo lo que voy a decir, analícenlo semióticamente porque todo tiene su sentido. Tuve unas chicas francesas que estudiaban, creo que era algo que tenía que ver con relaciones internacionales o algo así. Pero ellas tenían que, como parte para poder graduarse, tenían que ir a un país del tercer mundo para como que vivenciar las cosas más de primera fila, no simplemente un tema de libro, no simplemente un tema de video, sino vivirlo en carne propia. Lo cierto es que yo tuve a 3 de esas chicas en mi casa y con ellas vi un poco de todo, pero en una de esas que se fueron de paseo, yo revisando el área, veo que tienen la película. Admito que en el momento yo no supe qué era, como veía gente en pelotas, le digo a mi esposo, mira, ¿qué es esto? Vamos a verlo para ver más o menos qué viene esta chica. Cuando mi esposo y yo empezamos a verla, definitivamente nos quedamos con la mandíbula en el suelo. Yo empecé a averiguar sobre la película y por supuesto ahí se abrió todo un universo de análisis y de estudio para mí. Ahora que usted me una Saló y que me una Tunic, definitivamente me abrió un peliculón tan grande como lo de la Torre de David. De verdad. Y es algo que además hay un pintor venezolano, no es un pintor, es un artista conceptual que se llama Candeo, Alexander Candeo, creo que es Alexander, que tiene precisamente, después de muchos años, hizo una foto donde usaba esa imagen de Saló referida a Túnez. ¿Qué tal? Lo voy a buscar. Sí, vale la pena buscarlo porque eso que se leyó como un estado de libertad, miren qué progresista es este gobierno que le da pie a que todo el mundo se desnude en Caracas, en el fondo tenía un contenido básicamente fascista. No, y me siento muy tocada con el tema porque yo soy diseñadora, creo que ya le había comentado la vez pasada. Y para mí el diseñar una pieza no es simplemente hacer algo que te cubra el cuerpo, sino que estoy muy plenamente consciente de que eso es tu máscara, es tu protección, es tu proyección al mundo, es decir, quién eres, es establecer jerarquías a través de esas prendas. Y cuando tú estás en pelotas, si bien eso puede significar libertad en ciertos y determinados contextos, cuando te dicen eres libre, ponte en pelotas y tal y qué sé yo,
realmente tú no eres del todo consciente cuando estás dentro de una masa, cuál es el objetivo de eso. Porque una cosa, María Jesús, una cosa es el desnudo que proponía Isadora Duncan Exacto. en el escenario mientras trataba de defender una danza contraria al ballet, y otra cosa es que alguien con un megáfono te diga, ahora te desnudas, ahora te arrodillas, ahora me ponte muestras así. el culo, y ahora yo te fotografío. ¿Sabe que de pronto una imagen aquí, que es una pieza que a mí me encanta, que es El Jardín de las Delicias? Claro. ¿Ok? Sobre todo en lo que se trata del cuadro central, porque está la cabalgata del deseo, está todo el mundo en un despelote, y después cuando te vas a la parte del infierno, usted que menciona la idea de poner el culo al aire para arrodillado y demás, hay cualquier cantidad de personajes en ese cuadro que están en esa posición. ¿Ok? Para mí el Jardín de las Delicias es particularmente importante porque yo estoy armando un rompecabezas de 9.000 piezas. Me falta poquito, sobre todo es un tema de poderlo tener desplegado y a todo el mismo tiempo lo tuve que guardar porque ya tuve que destinar una habitación nada más para eso. Y es como una tarea que está pendiente, pero está a punto de culminar. Y sí, eso de la posición con el culo al aire está bien gráfica, está bien interesante. Claro, Me le da... es la diferencia entre estetizar y politizar. Muy bien. Que es algo que este gobierno creo hace que con Benjamin, claro, y que creo que con Benjamin es una diferencia fundamental. Es decir, a la estetización de la política responde con la politización del arte. Que es algo que ahorita es muy fuerte, por ejemplo, con todas las campañas orientadas hacia la juventud del gobierno, que son campañas como con imágenes, colores, frases feministas y LGTB, para que los chamos que crecieron en este gobierno, porque literalmente tienen 20 años y no conocen otra cosa, vean eso y digan, mira, esto resuena con lo que yo quiero porque yo sé que esto es de lo que hablan en otros países, yo sé que esto es lo que a mí me interesa, me están escuchando a mí, y no ven, porque es prácticamente imposible, si creciste los 20 años allí, que es una vil, o sea, poner una estetización de la política, poner una muchacha con afro que dice no más muertes en una valla, en un país donde no tiene, ¿sabes? No sé, cuidados maternos a esa imagen yo le opondría la imagen del estudiante desnudado y lleno de perdigones en las marchas del 2017. Tal cual, sí. No, y vería qué pasa allí. Es decir, allí tienes esa tensión dialéctica que de alguna manera nos remite a Tunic. Entonces podemos leer Tunic desde ahí, desde este presente. Y desde este presente volver a las imágenes y entender el sentido de las imágenes. El valor histórico de las imágenes. No para demostrar que el gobierno es malo, sino para entender la forma política de los discursos. Porque toda imagen es un documento. El documento de un momento histórico y de una estructura histórica. Profe, tengo dos preguntas. A ver, adelante. Ajá, ok. Una es cuando dicen estetización de la política y hablando de las maneras de sometimiento de civilización como un tema de barbarie, también se podría decir estetización de la violencia más que de la política. Por Porque supuesto, de alguna manera también. con transferencia
es una estetización de la violencia, que es como algo, ok, tú estetizas la política, y sí, una campaña política o cualquier cosa, pero lo grave es la estetización de la violencia porque la normalizas. Entonces, Correcto. ¿te parece que eso está bien porque la ves interesante, la ves compuesta, la ves armada? Y lo otro es que cuando usted dice, yo a esta imagen le pondría tal otra, es a lo que usted se refiere anteriormente como el montaje, como el sistema del montaje. Ok, es para irme Exacto, tal cual. aclarando. Ok. Durante el 2017, la oposición usó de una manera estetizante las imágenes de la violencia. Y a mí eso me enfureció de una forma brutal, porque decía, no puede ser que un problema tan serio como este exceso de violencia termine convirtiéndose en una fotografía de anime, de un anime. Sí, con todo lo que, ¿no? con todo lo que eso implica, ¿no? En la Con mente todo de lo gente que que no eso tiene implica, criterio. con todo lo que eso implica. Entonces hubo una estetización de la violencia. Igual que hubo un uso de la violencia desde una estética parecida a la estética narco. Esas imágenes de el corazón abierto del tipo con el hueco que le había dejado la bomba Molotov. El primerísimo primer plano. Bueno, pero Eso no- es decir, allí hay una estetización de la violencia. Y hay un tema Era comercial en necesario, eso. claro, era necesario ese regodeo pornográfico en la imagen realmente para hacer una lectura política del horror que vivimos los venezolanos en el 2017. Porque realmente fue una experiencia traumática. Mucho. Entonces, ¿cómo se usa la imagen? ¿Cómo se maneja la imagen? ¿La imagen se maneja para vender o la imagen se maneja para producir un conocimiento crítico del mundo? ¿No? Entonces, yo ahí creo que tiene que haber algo así como un ethos de la imagen, ¿no? Y un ethos del trabajo intelectual con las imágenes. Y en eso soy tan moralista como Benjamin. Profe, pero aquí lo que toca no, o sea, uno no puede evitar que eso pase. Lo que tiene que es tener, entender, comprender lo que se está haciendo. Para ¿No? Y poder no- desmontarlo. exacto, desmontarlo, pero siempre va a haber personas que hagan cosas de ese tipo. Entonces, Claro, Claro, y habrá el problema es qué otras. persona, ¿no? O sea, si lo está haciendo claro, una persona que está en el poder dentro de la estructura, no es lo mismo que lo haga alguien en Twitter que no tiene ese poder, ¿no? Por eso la rabia con el Ahora, tema que lo haya hecho la oposición. precisamente la oposición que quería generar un efecto de movilización política por no haber abandonado o por no haber podido abandonar su posición acrítica, no logró la efectividad política que requería el uso de esas imágenes. porque era maquillaje. He allí el fracaso de la oposición, que su posición es una posición acrítica y lo ha sido desde el principio. Y esa posición acrítica no construye cambio político. Sí. ¿No? Porque no se construye cambio político desde una posición acrítica. Es complicado, es complicado. Pero es como una ABC, ¿sabes? Es decir, ahí está la explicación. ¿Por qué la Sí, claro. oposición no ha servido? No solo porque son cómplices del mismo juego político, sino porque tiene una posición acrítica. Bueno, porque es lo conveniente. No, y porque es una oposición de una derecha ramplona. De una Es lo derecha que, que lo que venía. no ha atravesado sus propias premisas teóricamente.
Ujú. No estoy hablando de un modelo político de izquierda que ya sabemos que es la porquería que es. Estoy hablando de un pensamiento crítico, Crítico, sí. crítico que siempre va Ujú. del lado de la Sí, izquierda, claro. no del lado de la derecha. Puedes pasarle la página. Del No, lado de la uy, derecha no hay qué pensamiento lindo, crítico. Ya. Sí. En la que les iba a decir, el, el, el rollo es que también es cómo se usan las imágenes dentro de esa crítica, ¿no? O sea, porque es esencial que se analice ese lenguaje, tanto publicitario como ahora hoy en día con las redes, con todo esto, y cómo se está comunicando ese mensaje político. Está la película esta que es un poco básica, pero a mí me gusta, que es No, que es del proceso chileno, no sé si la han visto, está en Netflix. Claro, claro, claro. Y es muy buena como para ejemplificar eso, ¿no? Porque ellos están hablando toda la película de un cambio político muy importante desde un punto de vista de imagen publicitaria, o sea, como de cómo se llegó, cómo se construyó ese cambio a partir de algo que fuera justamente un quiebre con el discurso de la violencia, con el discurso visual de la violencia, que es algo que aquí se ha intentado muy pocas veces y cuando se ha intentado, se intenta igual a medias y mediocremente porque es acrítico, de nuevo. Claro. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve también para pensar el presente. Y en eso Benjamin no estaba equivocado. La imagen dialéctica y el montaje producen cambio histórico, producen un conocimiento distinto de lo que vemos y produce un desplazamiento subjetivo hacia la potencia del cambio, hacia la potencia transformadora. Entonces, ¿qué produce el conservadurismo ramplón? Ramplón produce reproducción de lo que hay. Y no es lo mismo producir que reproducir. ¿No? Entonces, la tradición reproduce, el pensamiento crítico produce. Isabel, estás levantando la mano. Sí, y será por eso que no hay progreso, profe, porque yo estoy, déjeme ver si como bajo aquí para leer una página de la de ayer, un momentico, decía en la 476, el progreso no está en su elemento en la continuidad del curso del tiempo, sino en sus interferencias, allí donde por primera vez con la sobriedad del amanecer se hace sentir algo verdaderamente nuevo. Tal cual. Lo acabas de localizar perfectamente. Porque le digo que lo que usted nos mandó a leer me pareció interesante, lo he tenido que leer varias veces porque, bueno, porque es mucha información, fui subrayando, gran parte también venía ya subrayado que también ayudó a la lectura, me faltaron como 3 paginitas, pero me gustó mucho eso porque también estaba pensando entonces en que entonces la imagen histórica para Benjamin también podría ser una especie de oráculo. Tal cual, tal cual. Y en ese sentido, Benjamin decía que los artistas eran alertadores de incendio. Se anticipaban a su época. Mari, ¿tú querías decir algo más? Perdón, yo iba a decir que en ese sentido lo de Benjamin es muy como esto que después se popularizó, digamos, de la cultura sabe algo de sí misma que la misma cultura no sabe. Tal cual, tal cual. Maravilloso. Profe, y si vamos a la simultaneidad, entonces también lo relaciono con el pensamiento de Da Vinci cuando él hablaba de las conexiones. Sí.
porque lo que usted hizo con ese ejercicio que habló es ir conectando una imagen con otro, un hecho con otro, y en diferentes tiempos, y los montó, los unió de alguna manera o los conectó, y el conocimiento a lo mejor que puede producir es que a pesar de que pasen muchos años, el hombre mantiene algo que es, durante el tiempo no cambia, o sea que hay cambios y no hay cambios. Hay cambio. Lo que no hay es desaparición. Es decir, el pasado no desaparece. El pasado de alguna manera está conectado con el presente, incluso cuando hay cambio. O sea, entendiendo lo que usted acaba de decir, entonces no tiene ningún sentido y, por ejemplo, venir a una plaza, tumbar lo que hay allí, como para que la gente se olvide. Por decirle yo, aquí en Barquisimeto, cuando tumbaron la estatua en la Plaza La Mora de Juan de Villegas, cuando yo decía, qué raro que tumben a Juan de Villegas, porque a pesar de que él pudo haber tenido una vida como la que dice la historia, de Juan de Villegas desciende Simón Bolívar, entonces no entiendo la coincidencia. Bueno, es pensar que borrando, hay un cuento, me acordé, hay un cuento de Carmen Bullosa que se llama Así pensó el niño, que es un niño que quiere estudiar literatura y el papá quiere que estudie ingeniería. Y el niño está empeñado en que quiere estudiar literatura. Entonces se enfada un día con el padre y agarra el Quijote y empieza a borrar el Quijote. Y a medida que va borrando el Quijote, van desapareciendo las calles que se llaman Alonso Quijano, desaparecen las personas quijotescas, desaparecen todas las ediciones del Quijote, todas las representaciones que ha habido del Quijote. Es decir, va desapareciendo el mundo. Pero entonces, usando esa metáfora, uno podría decir que pensar que destruir la estatua me hace destruir al tirano es una estupidez, porque por algún lugar el referente histórico vuelve a aparecer. Y lo que hay que hacer con el documento de la historia no es borrarlo, sino desmontarlo. Y no es lo mismo desmontar al tirano, desmontar el referente del tirano, que tratar de borrar el hecho de que alguna vez haya existido. No vamos a destruir las plazas. Eso no construye un cambio. Sabe, profe, que yo fui con una amiga de la universidad un poco antes del cambio de la Plaza La Mora. En esa plaza originalmente hubo una laguna, había muchas siembras de mora, y encontramos en la base donde iba la estatua de Juan de Villegas. Ya no tenía la estatua, solamente quedaba la base, pero la base estaba intervenida. Y decía la palabra puta. Entonces yo le digo a mi amiga, ay, ¿qué te parece si hacemos una intervención aquí? Y dice, Héctor, ten cuidado, no nos vaya a pasar algo. Bueno, y buscamos una pintura, y yo le dije, mira, si le ponemos una línea a la palabra, a la letra P, me sale la R. Y si yo le pongo la F delante, me sale de puta, paso a fruta. Y esto era de la Plaza La Mora. Y le ponemos una L, frutal. Entonces, lo hicimos así como si estuviésemos haciendo no sé cómo explicar. Tremendura. Y ella me dice, ay, Isa, tú eres loca. Y empezamos y pusimos, yo voy a ver si consigo las imágenes para mandárselas. De puta puse R, F, y le dije, bueno, Mari, haz lo tuyo, te tomo la foto. Y salimos, yo no sé cómo explicarle, profe. No sé cómo explicarle. Yo salí como que tenía que hacer eso, o sea, como si fuera un pequeño performance, no sé cómo llamarlo artísticamente, pero me fui como pensando, bueno, aquí existieron campos de mora y ahí queda el frutal. Está bien.
Me parece una hermosa manera de cerrar la clase de Benjamin. Bueno, ¿alguna cosita más que quieran comentar sobre Benjamin? El martes que viene nos toca Lacan. Entonces, hoy les voy a colgar los materiales en el Paddle y cuando tengamos ya, podemos ir leyendo el primer texto de Lacan, porque Lacan tiene 2 textos sobre la imagen. Vamos a leer el primer texto que se llama El estadio del espejo o la formación del yo. Que es un texto que está en los escritos de Lacan. Entonces les voy a colgar ese primer texto de Lacan y les voy a colgar para que leamos conjuntamente un texto de Luis Althusser que se llama Aparatos ideológicos del Estado, para que veamos la función de la imagen en el imaginario y el vínculo entre imaginario e ideología. Bueno. Linda clase, gracias. Gracias a ti. Gracias a usted, profe. Chao. Buenísimo. Chao, que estén bien. Muchísimas Chao. gracias. Feliz semana. Muchísimas Chao. gracias, profe. Chaito. Chao.